Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro programa de Subversión. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan cada 8 días desde la página de Subversión y desde la página de Inteligencia Artificial, que como ustedes ya saben es una página ciudadana donde ustedes pueden mandar sus aportaciones y son testigos de algún asalto, algún hallazgo que ustedes vean por ahí en la ciudad o en otro estado, lo pueden mandar y sin problema. El día de hoy tengo dos invitadas en especial. Una es esta perrita que están viendo por aquí. Perdón. Es que es cachorra, me la acaban de regalar y pues no la puedo dejar tanto sola, entonces si está aquí no se vayan a asustar ni nada. Es una invitada muy especial. Si grito a veces es porque me está mordiendo como ahorita, pero bueno. Y mi otra invitada también muy especial, como ya estuvieron viendo en la semana, vamos a hablar, el tema de hoy es terapia de cabecera, justo porque vamos a tratar un tema muy importante y muy interesante, pero también que a lo mejor es un poco desconocido, que es la psicología hospitalaria. Ahorita nos va a explicar ella de qué se trata. Y bueno, ella es Rosy Aguilera Valdés, es psicóloga hospitalaria, licenciada en Psicología con mención honorífica por la Universidad de Anáhuac, México, y psicoterapeuta racional emotivo-conductual con experiencia en trastornos de ansiedad y de adaptación. Trabaja como psicóloga hospitalaria, encargada de unidades críticas en una institución privada, y es miembro de la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria, donde participa como alumna, ponente y supervisor. Actualmente estudia un diplomado en tanatología, adquiriendo experiencia en duelo. Y derivado del COVID-19, crea Psicóloga SOS, un proyecto que busca promover la importancia y valor que tiene la psicología clínica desde el ámbito psicoterapéutico, hospitalario y tanatológico. Rosy, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Mar. Muchísimas gracias por la presentación. Me da muchísimo gusto estar aquí hoy con ustedes para platicar, pues sí, precisamente, ¿no? De la psicología hospitalaria, que como bien dijiste, es un tema muy interesante y que no se llega a conocer, pues, tanto todavía, ¿no? O la importancia o el valor que necesita. Sí, de hecho, pues yo hace no mucho fue que tuve el acercamiento a esta rama de la psicología y bueno, para empezar como a adentrarnos al tema, en tu semblanza menciona algo de psicología clínica. ¿De ahí deriva la psicología hospitalaria o son distintas? ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Sí, se podría decir que la psicología clínica engloba distintas áreas, ¿no? Está desde la visión psicoterapéutica, ¿no? También podemos tener ahí la psicología del deporte, por ejemplo, y en la psicología clínica también se desprende la psicología de salud, en donde, pues, en la práctica viene ya como tal la psicología hospitalaria, que es aplicar los conocimientos de psicología de salud en, pues, una institución, ¿no? Entonces, se puede decir que la psicología clínica, pues sí, precisamente es esta ciencia que tiene como objetivo, pues, estudiar el comportamiento humano desde el enfoque, pues, sí, de la salud mental, ¿no? O sea, de alguna forma, el poder brindar apoyo y ayudar desde nuestra profesión a personas en situaciones vulnerables o con algún trastorno también y que se encuentran, pues sí, ¿no? De alguna forma también en este momento con todo y la pandemia, pues con ciertos niveles de ansiedad. Por eso mencionaba, ¿no? Los trastornos de adaptación que también precisamente incluyen el podernos adaptar a las circunstancias, a los cambios de la vida, y ahí es donde también entra el tema del duelo y de la tanatología. Entonces, pues sí, precisamente así es como se va desglosando. Y pues la psicología hospitalaria de alguna forma es como la práctica de la psicología de salud. Ok, muy bien, pues ya ahí está la diferencia. Y ahora mencionas la psicología hospitalaria. Entiendo que tú trabajas pues en un hospital y este servicio de psicología hospitalaria, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál sería tu rol en un hospital? Ok, pues el rol que tiene un psicólogo hospitalario en una institución precisamente es, ¿cómo lo puedo describir? Como desde la vertiente del paciente poder acompañar y guiar a los pacientes en su proceso de hospitalización y en su evolución de la enfermedad precisamente en el hospital,
la familia también es escucharlos, orientarlos, acompañarlos, como los cuidadores principales del paciente. También trabajamos con el equipo médico, con los profesionales de la salud, en hacer precisamente este equipo multidisciplinario y apoyar también en las necesidades que ellos tengan, que surjan y que también pues ellos a lo mejor en situaciones muy emergentes pues, no van a tener tal vez el tiempo para poder. Me congelaste un poco. Ya no te veo bien. Bueno. ¿No? ¿Se fue? ¿Qué pasó? Sí, algo pasó, como que se trabó. Ya no de hecho ya no te veo, sí te escucho. ¿Mm? ¿Ya? Solo que no veo a Rosy. ¿Sí me escuchas? No me... Ya te veo. Estoy. ¿Ya? Ya. Perfecto. Listo. Ok, creo que ya estamos al aire otra vez. Sí. Listo. Ya estamos de vuelta, amigos. Perdón, es que se nos fue la señal. Ya saben, el internet de las cosas siempre hace las suyas. Pero estábamos platicando sobre la psicología, el rol de un psicólogo o una psicóloga hospitalaria dentro de una institución. Nos estaba platicando Rosy, entonces si podemos retomar desde ahí, porque creo que desde ahí se nos cortó la señal. Sí, yo bien inspirada y de repente me di cuenta que ya no estaba ahí. Entonces, sí, mire, lo que les estaba platicando precisamente es que nuestro rol se divide entre el paciente, los familiares, los profesionales de salud y la institución como tal, ¿no? En también observar las necesidades que tiene el sector en el que uno trabaja, ¿no? También, y poder apoyar ante ciertas necesidades que lleguen a tener. Como les mencionaba, con el paciente pues es acompañando durante la evolución de la enfermedad y la hospitalización en las distintas necesidades que llega a tener. Con la familia, también algo muy importante es poderles brindar esta orientación y este acompañamiento e información sobre su rol también dentro del hospital, ¿no? Porque pues como cuidadores a lo mejor a veces van a querer estar todo el tiempo con los pacientes, entonces también hay que recordarles la importancia de su autocuidado. Entonces siempre ahí estamos como acompañándolos, conteniéndolos, ¿no? Orientándolos con los profesionales de la salud, también apoyarlos en las distintas necesidades que tengan con respecto a situaciones, ¿no? Por ejemplo, de emergencia, en donde necesiten que contengamos a la familia o que tranquilicemos al paciente, y entonces pues somos como ese apoyo que ellos tienen. Y también de alguna forma al nosotros tener este tiempo y este espacio para conocer tanto al paciente como a su familia, podemos transmitir todo eso que nos dan de información a los profesionales de la salud para que también puedan empatizar mucho mejor con los pacientes, ¿no? Que conozcan la historia detrás de la cama 605, ¿no? Es quién es este paciente, cómo vive, quién es su familia, y entonces también nosotros sacamos toda esa información y entonces se las damos de una forma muchísimo más a lo mejor sintetizada para que ellos tengan los puntos importantes, y entonces de esta forma también colaboramos en conjunto como equipo multidisciplinario, ¿no? Con médicos, enfermería, terapia física, terapia también respiratoria, ¿no? Somos un equipo muy grande, pero ahí estamos. Sí, pues sí, ahora sí que es todo un equipo de profesionistas que hacen un trabajo enorme y en conjunto. Y sobre todo esta parte es muy importante lo que mencionabas de que le pasan esta información a los médicos, ¿no? Que muchas veces a lo mejor ellos tratan de tener como no barrera, pero un cierto límite de médico-paciente, ¿no? Pero que al final yo creo que sí es importante conocer, como dices, la historia de un paciente, no nada más es una cama, ¿no? Es la historia, la familia, porque está ahí, si le está costando trabajo el afrontar su enfermedad, que muchas veces pues es a lo mejor terminal o no, o degenerativa, que ahorita ya vamos a tocar ese tema, pero sí es importante lo que mencionas. ¿Cómo es el proceso para atender a un paciente? O sea,
llega al hospital, todo, pero ¿cómo es el proceso? Entiendo que debe ser diferente para cada caso, porque pues algunos que acompañas desde el principio es como, ¿sabes qué? Me detectaron cáncer y pues no sé qué hacer, ¿no? O sea, no sé cómo reaccionar ante eso, no sé cómo decirle a mi familia, a lo mejor no saben, o tengo miedo. ¿Cómo es el proceso con digamos, general para un paciente en esta rama de la psicología? Ok, pues mira, primero, saber que los pacientes llegan por urgencia, entonces, ya que llegan a urgencia y si necesitan esta hospitalización, pues ya pasan sea a piso o a unidades críticas, ¿no? Entonces nosotros, como equipo de psicología, cada una tiene un día dependiendo en la semana, ¿no? Estamos divididas ahorita por temas de pandemia, así nos estamos dividiendo. Yo comúnmente iba al hospital antes del COVID de lunes a jueves y los fines de semana iban otras compañeras. Ahorita solo estoy yendo 2 días de la semana y así cada una nos dividimos. Entonces llegamos, pedimos el censo de los pacientes hospitalizados. Entonces ahí nos dan una lista en orden cronológico de habitaciones de los pacientes que ingresaron, los pacientes que ya llevan tiempo hospitalizados, todos, ¿no? De los pacientes que están en general en el hospital. Entonces, ya que nosotros tenemos este censo, vamos dividiendo, vamos como que viendo qué pacientes son de nuevo ingreso. Entonces vamos clasificando a los de nuevo ingreso, a los que tenemos en seguimiento, a los que a lo mejor son de pediatría, a los que están en unidades críticas, y vamos haciendo una jerarquización de acuerdo a las necesidades que pueden tener. Los pacientes que son de nuevo ingreso, pues de alguna forma no conocemos su historia, tenemos que leer el expediente, pero por el diagnóstico que nos aparece en el censo podemos darnos a lo mejor una idea de si es cáncer, ¿no? O si es un traumatismo craneoencefálico, o un accidente, o una herida por proyectil, ¿no? Que le dispararan, que lo asaltaran, ¿no? Entonces, siempre es importante el diagnóstico inicial que tenemos en el censo nos da una idea general. Entonces, ya que tenemos como esta jerarquización como general de con quiénes empezar las visitas, entonces ya, yo tengo mi selección de pacientes y entonces ya con este mismo censo yo me subo a hospitalización. Inicio en áreas críticas, por lo mismo de la palabra, ¿no? Por sí misma lo dices, son situaciones críticas en donde es muy probable que necesiten también del apoyo de psicología, ¿no? Si no es que en todas las situaciones que se presentan en unidades críticas. Entonces, ya que yo subo, pues leo los expedientes para, pues... Creo que te me congelaste otra vez. Hola, hola. Creo que otra vez te perdimos. Algo pasó. Vamos a esperar un poco, amigos, porque estamos teniendo aquí unas fallas. Denme 2 segundos. Mientras pueden ir por un suétercito, porque la verdad es que hace frío. Yo creo que por eso se nos está congelando la llamada por el frío. Pero, espérenme. Yo estoy aquí. ¿Sí? ¿Listo? Creo que ya. Listo, creo que ya estamos de vuelta. Ya, ajá. Sí, ¿en qué me quedé? Te quedaste en que después de tener el censo, primero vas con los pacientes que están en críticos y de ahí te quedaste. ¿Yes? Ok, entonces ya que yo llego a unidades críticas, pues leo los expedientes de los pacientes que están hospitalizados y para darme una idea general de quién es el paciente, ¿no? ¿Por qué ingresó? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cómo va su evolución? Ya que yo leo el expediente es cuando ya hago preguntas a los médicos que estén de guardia o el médico encargado de la unidad sobre la evolución del paciente, cómo se encuentra en ese momento, también con las enfermeras, cómo están, qué necesidades ellos han visto que requiere el paciente o la familia. Entonces ya me lo describen de una manera mucho más coloquial con respecto a ciertas características que tienen ellos. Entonces ya con eso me voy dando también una idea mucho más amplia de a quién voy a ver. Todo esto lo hago antes de entrar a verlos. ¿Por qué? Porque sí es importante tener esta idea general a quién vas a ver y no nada más como entrar en ciego sin saber realmente cuáles pueden ser estas necesidades. Entonces, bueno, pues ya que tengo toda la información, pues ya yo como que voy
identificando cuáles son estas necesidades y ya paso a las habitaciones, me presento. Comúnmente al momento de escuchar que vengo de psicología, algunos pacientes llegan como a asustarse o dicen, ¿por qué me mandaron a psicología? Yo no estoy loco, ¿por qué el doctor les dijo que vinieran conmigo? Entonces también es muy importante explicarles en ese momento que es un servicio que se le brinda a todos los pacientes en el hospital, que no es específicamente con él o ella, que simplemente pues estamos ahí y les explicamos cuál es nuestra función precisamente. Estamos aquí para escucharlo, para saber cómo se siente, para conocerlo más a fondo y platicar un rato, ¿qué le parece? Entonces es como una conversación amena también para no ir con una cara como muy poco flexible que les dé miedo, ¿no? Sino simplemente yo vengo a platicar y ya, ¿no? Entonces cuando está ahí el paciente y los familiares, pues ya tenemos como esta interacción, ya voy indagando también cuál fue el motivo de consulta, cuáles son sus principales miedos, cómo se ha sentido, qué información es la que él en ese momento tiene de los médicos, qué dudas le surgen, qué inquietudes tiene. Tenemos que indagar todo este parámetro para ya después de nosotros tener como conocimiento por lo que ya leímos del paciente, nos vamos dando una idea de por dónde va, pero siempre es importante escucharlos. Entonces ahí ya es donde depende cada paciente la intervención que aplique, ¿no? Porque ahí es, no, pues no, todavía no me dan información. Estoy apenas en estudios y todavía no me dicen qué tengo. Ah, ok. Entonces yo no tengo ningún como papel ahí de informar algo que no le han dicho los médicos, no podemos saltarnos como ese papel. Entonces, aunque ya yo sé a lo mejor por dónde va la situación, el médico ya me dijo, la verdad es que sí va a ser necesario que lo prepares porque su diagnóstico es crítico, ¿no? Ok, pero él todavía no sabe, entonces ahí es donde un poquito nos vemos limitados a decir, ok, pues todavía no sabe, todavía no puedo, de alguna forma, saltarme ese paso, pero pues vamos generando esta confianza para luego ya poder entrar, ¿no? Entonces ya de ahí sí depende cada paciente la intervención que hagamos. Ok, sí, es todo un proceso el que tienen que realizar, y sobre todo en unidades críticas, ¿no? Que es donde estás tú encargada, en donde trabajas, que son pacientes, como dice el nombre, críticos, que a lo mejor son enfermedades terminales. Son enfermedades terminales, pueden ser alguna complicación también, algún accidente, por ejemplo, que le generó, por ejemplo, algún trauma cráneoencefálico, ¿no? Un golpe en la cabeza que lo tiene en terapia intensiva. Entonces, tal vez yo en esos momentos críticos del paciente no voy a poder entrar a verlo, porque a lo mejor puede estar sedado, puede estar intubado. Entonces, ahí el trabajo es completamente con la familia. A veces puede entrar por un infarto, por un evento vascular cerebral, ¿no? Por un derrame. O sea, hay muchos, o sea, son estos como los diagnósticos que más a lo mejor se pueden llegar a ver, ¿no? Alguna complicación por alguna enfermedad crónico-degenerativa, algún infarto, algún evento vascular cerebral o algún accidente que los tiene como en áreas críticas, ¿no? O se les baja la presión, o hay un desequilibrio metabólico, entonces tienen que estar en una unidad crítica para estar bajo monitoreo las 24 horas y con medicamentos que únicamente pues pueden ser controlados en esta unidad. Ok, muy bien. Pues ya nos platicaste un poco del proceso de tu rol en un hospital, porque como ya mencionaba al principio, es una rama que es muy poco conocida y que yo, como ya mencioné también, pues no tenía, apenas tuve un acercamiento a esa área también contigo, y que me mencionabas que más bien sí debe ser un servicio, digámoslo así, que se tendría que ofrecer o brindar, una atención que se debe brindar a todos los pacientes, ¿no? Y pacientes y familiares en todos los hospitales públicos y privados, y que desafortunadamente en los hospitales públicos, ya platicábamos antes de empezar el programa, no existe esta área como de psicología hospitalaria que te dé un acompañamiento desde que te internan, ¿no? Y que quién sabe cuánto tiempo vas a estar ahí porque pues depende de tu enfermedad, y no la hay, es más en un hospital privado, ya me mencionabas esta parte, ¿no? Sí, de alguna forma, como que todavía estamos creciendo en la psicología hospitalaria, todavía necesitamos como darle más voz a la importancia que requiere también en unidades públicas. Sí existen psicólogos que también estudian su maestría en medicina conductual por la UNAM, por ejemplo, y tienen maestría en instituciones públicas también. Pero al final, lo que puedo observar de acuerdo a mi experiencia también, digo, a lo mejor y sí existen y no tengo conocimiento como tal de estas instituciones,
no quiero como hacer generalizar que no existen, pero lo que sí he visto es que existe como tal un departamento de psicología en un hospital y están como de manera externa, entonces cuando los llaman por alguna emergencia, por alguna intervención, es cuando acuden a ver a algún paciente en específico. Y la diferencia que existe en la institución donde yo estoy es precisamente que yo paso a ver a todos los pacientes, bueno, o a la mayoría también, a veces tanto el tiempo como los ingresos a veces son muy rápidos, ¿no? Pero a la mayor parte de pacientes que se puedan, pasar a verlos, si necesitan o no, ya nos dirá el paciente. Yo paso, así como les platiqué ahorita de cómo es en unidades críticas, así en hospitalización tal vez van por una cirugía programada y tal vez el paciente se siente tranquilo y yo llego y me presento, hola, soy de psicología, y entonces tal vez el paciente me va a decir, no, gracias, la verdad es que estoy bien, estoy tranquilo, no necesito nada, es algo programado y todo muy bien. Ok, perfecto, cualquier cosa que necesites, aquí estamos, ¿no? Y ya, hay también estos pacientes que no lo necesitan, pero aún así yo les voy y ofrezco el servicio. ¿Okay? Claro. Entonces, esa es la diferencia, que aquí sí, todos los días está una psicóloga con todos los pacientes ofreciendo el servicio. Y hay quienes sí necesitan algo, o a veces me pasa que un paciente que yo consideraba que por su diagnóstico no necesitaba el apoyo, de repente entro y ¡pum!, ¿no? Que tiene esto, que estrés, que el trabajo, que problemas con la familia, y entonces ahí me quedo. Cuando yo consideraba que no, pues por la enfermedad yo creo que no. Entonces nunca sabes. Yo siempre he dicho, déjate sorprender por cada uno de los pacientes y su historia, porque sí, yo digo que mi trabajo es como trabajar como en Monster Inc., donde cada puerta es una historia completamente diferente. Claro. Y entonces cada que yo entro, toco la puerta y digo, ¿puedo pasar? Existe algo diferente en cada habitación. Entonces eso es lo que a mí me emociona y me gusta en mi trabajo, que uno, no me aburro, no es algo rutinario, no es algo que todos los días tengo que hacer igual. Sí, voy al hospital, pero cada historia me sorprende, me inspira, me motiva y entonces es cambiar como de una habitación a otra hay una historia completamente diferente, ¿no? Entonces es muy interesante. Claro. Sí, no, sí me imagino que debe ser pues sí, no es rutina, o sea, rutina el hecho de visitar pacientes, ¿no? De la actividad, de la profesión que ejerces, pero de lo que te encuentres, pues no es nada. Perdón, es que la perrita aquí anda. Es nada rutinario y sí, yo creo que es padre también lo que haces, y una labor muy bonita. Ya mencionan aquí en los comentarios. Dice Miriam Rodríguez, felicidades Rosy por esa profesión tan noble e importante para los pacientes y su familia. Muchas gracias. Saludos, Siam Ometeo aquí. Y Miriam Rodríguez pregunta, dentro de tu trayectoria en tu profesión, ¿cuál ha sido lo más difícil que has vivido en el acompañamiento de algún paciente y o su familia? Ay, esa pregunta siempre me pone, o sea, siempre lo pienso porque digo, cuando me la lleguen a preguntar, ¿qué voy a contestar? Porque creo que han sido como una serie, no es una sola experiencia difícil o como reto complicado, pero sí podría a lo mejor como que ejemplificarlo y como que sintetizarlo en la muerte de de pacientes con los cuales pude convivir e interactuar y conocer su historia. Porque al final haces un vínculo, porque para mí eso es muy importante. Entonces hay pacientes que yo conozco en unidades críticas que llegan por a lo mejor una enfermedad crónico-degenerativa, un diagnóstico de una paciente con diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, otro paciente con un diagnóstico de cáncer de estómago, y bueno, otro paciente que también fue una complicación. Bueno, son muchas las historias, pero podría sintetizarlas tal vez en que cuando creo el vínculo con ellos, cuando los escucho, cuando escucho su historia, su manera de pensar, la manera en la que perciben la vida, la importancia que tiene para ellos su familia, y también hablar con la familia, ¿no? Sobre todo lo que implica para ellos la hospitalización. Entonces, con cada uno, pues son tiempos distintos. Hay algunos con quienes no conviví mucho, o otros con los que conviví muchos meses. Entonces, saber que son, o sea, poner como ese límite yo, y a la vez no perder la empatía,
y poder decir, sé que este paciente con el que yo vengo y con que me cae muy bien y que platico muy padre y que acompaño y que me da mucho gusto cuando hay mucho avance y de repente sé que al final las cosas van a complicarse porque el diagnóstico, pues sí, a lo mejor y en algún momento algo puede pasar, o cuando no me lo espero y sucede y que se complican las cosas y que no sale bien una cirugía y entonces está muy grave. Y cuando me dicen los doctores, pues no creo que le quede mucho tiempo, yo, ¿cómo? O sea, como que han sido muchos retos con respecto a la muerte, que precisamente por eso también el diplomado de tanatología me está ayudando mucho a entenderlo y a saber que pues yo, ese es como el reto o el costo también de la satisfacción que me genera ayudar, el que hay muchas personas a las cuales voy a tener por cierto tiempo, sea porque se van a su casa o sea porque fallezcan, pero ese vínculo que creo y luego como que la transición entre la muerte y lo que sigue, porque pues yo tampoco me puedo tirar al drama o a llorar y a ponerme así, o sea, pues yo estoy ahí acompañando a la familia, ¿no? Entonces, también acompañar a la familia, por ejemplo, yo ahorita tengo en consulta de elaboración de duelo a la hija de un paciente que yo conocí en el hospital y que falleció, y ahorita estoy viendo a su hija, y entonces, pues en este proceso de acompañamiento después de la muerte, cuando me platica de su papá, como que siempre se me vienen las imágenes de cuando yo platiqué con él y cuántas veces me contó que su familia era lo más valioso para él. Y entonces es como, es algo que no lo puedo explicar, creo que es lo vivo y es lo que más me ha costado trabajo, como poder aceptar la muerte, saber que yo trabajo en unidades críticas, que es muy probable que los pacientes se compliquen o que fallezcan, y yo poder elaborar mi propio proceso, llorar, sí, a lo mejor, porque no soy de piedra, me duele. Claro. Lo vivo mi duelo, hago mi cierre, hablo con ellos y les digo, bueno, pues ya el trabajo se hizo, espero que, o sea, me despido al final. Claro. Y creo que eso es como también hasta dónde llega mi papel ahí y cuándo también es importante como, o sea, tu cuidado, porque al ser un ambiente pues de mucho desgaste emocional, también me puedo llegar a descuidar, me he descuidado bastante y pues eso a lo mejor también para mí pues ya es contraproducente, ¿no? Entonces, por eso contestando un poco a la pregunta también, Miriam, podría ser eso, o sea, creo que los procesos de muerte que yo he acompañado con los pacientes que llego a conocer, su historia, su familia, a él, su manera de pensar, qué piensa de la muerte, si está preparado o no, y cuando llega a pasar, yo poder elaborar mi duelo, me ha costado trabajo, lo he aprendido y pues me gusta, al final no voy a dejar de, o sea, es como decir, pues es lo difícil, el reto, pero creo que vale mucho la pena por la satisfacción de decir, creo que sí se hizo la diferencia en el tiempo que lo pude conocer, ¿no? Entonces, sí, eso. En pocas palabras, muchas palabras. Sí, siempre me cuesta contestar esa pregunta porque, híjole, son bastantes cosas, pero sí. Sí, no, y claro que es difícil y es una profesión, como dices tú, de un desgaste emocional diario, porque pues estás diario tratando con los pacientes, con sus historias, con los familiares, entonces pues sí es un desgaste emocional muy fuerte para ti y para, pues sí, que tú eres la que los está acompañando en esta parte. Justo esto me lleva a otra pregunta, que es, ustedes, yo también he entendido que los médicos y los mismos psicólogos van al psicólogo, ¿no? Justo porque reciben toda esta carga emocional de escuchar las historias de las personas. Me imagino que tú, pues obviamente que sí te tienes que acudir a una terapia. ¿Cómo es que tú te atiendes? ¿Vas tú también con otro profesional de psicología o cómo es ese proceso? Sí, yo llevo en terapia 4 años aproximadamente con el mismo psicólogo, que no lo he dejado. Ahorita voy una vez al mes, tengo mi sesión. Si en algún momento obviamente necesito de una intervención así de, necesito hablar contigo, sé que está y sé que me puede atender, pero comúnmente lo hago una vez al mes y cada semana yo tengo supervisión, que eso también es muy importante. Nosotros como psicólogos o dedicados a este ámbito también de la salud, la supervisión es muy importante porque yo la tengo con mi mismo psicólogo, también me da supervisión, y entonces es precisamente yo contar sobre mis propios pacientes
hablar con alguien más que a lo mejor tiene experiencia, o sea, más años de experiencia, y entonces rebotar esas ideas y entonces contarlo y que me dé su punto de vista, que me oriente, que me diga por dónde. Y cuando también en procesos de muerte me ha costado trabajo, pues es aprender a cómo lidiar, ¿no? Con este tipo de situaciones o con enfermedades, pues, que no conozco también, porque también me he topado con retos, ¿no? Yo creo que es importante platicarlo aquí porque no todo es color de rosa, que yo para poder ahorita contar sobre esto, pues han sido obstáculos también sobre la marcha y, por ejemplo, en temas de inseguridad, ¿no? De decir, yo a lo mejor al principio no conozco de medicina, bueno, todo lo de la medicina, no tengo todos los términos manejados, ¿no? Y entonces me ponía muy nerviosa con los doctores y decía, ay, no, es que no le estoy entendiendo. Y entonces en vez de preguntar, yo me ponía ansiosa y no lo hacía, ¿no? O sea, vivía muy angustiada, con miedo de, ay, no sé esto. Y entonces también es eso, es como ir ganando seguridad de que no puedes saber todo y que va a haber cosas que no vas a saber y hasta la fecha hay enfermedades, términos que no conozco y que eso no significa que no puedas, uno, preguntar y dos, poder eso como que brindar como esta parte más humana, ¿no? Yo me acuerdo que ingresó un paciente, que yo siempre digo que es mi paciente estrella, que no sé si me estoy viendo ahorita, pero sí. Yo siempre digo, o sea, su enfermedad para mí era totalmente desconocida, ¿no? Es un síndrome de Guillain-Barré, que yo cuando lo escuché dije, no tengo idea, no lo conozco, y me puse muy nerviosa, muy ansiosa, dije, ¿cómo lo voy a ayudar? ¿Cómo voy a estar? O sea, ¿cómo lo voy a acompañar si ni siquiera sé de qué consiste? Y aparte ya estaba ahí, entonces iba a entrar a la habitación, pero dije, ¿cómo? Entonces, por más que me puse a investigar tantito, pero pues es algo completamente... Sí, claro. Entonces fue como de, bueno, me presenté y le dije, hola, mi nombre es Rosy, no sé mucho sobre tu enfermedad, pero aquí estoy y voy a aprender junto contigo y te voy a acompañar y le voy a echar, o sea, voy a ver cómo, pero vamos a aprender a comunicarnos, a relacionarnos y al final fueron 11 meses de hospitalización en el que estuvo y tenemos una relación hasta la fecha, pues sí, ¿no? De amistad, de vínculo que pues al final permanece, entonces eso, como el saber que pues realmente como contestando a la pregunta, me desvío un poquito, pero el hecho de tener psicólogo para poder expresar mis emociones, tener supervisor para ir guiando mis intervenciones y lo que no sepa, entender que es válido no saber cosas y que puedo preguntar y que no pasa nada, soy humana. Claro, sí, eso es muy importante y en esta profesión y en todas partes, ¿no? Que si no, o sea, no sabemos todo y si no sabes, pregunta y pues no, o sea, es que creo que hay algo que a muchos también todavía nos cuesta trabajo y me incluyo a veces preguntar, ¿no? De chin, pues no sé hacer esto, pero ¿cómo voy a decir que no sé? Pues no, entonces sí, siempre es mejor no quedarse con las dudas y pues el honesto, si sé, no sé, o hasta conocer tus límites, ¿no? También es importante. Pregunta aquí, Enrique Burton, ¿se puede preparar a un paciente para morir o apoyar a la familia antes de que suceda? Sí se puede y es lo más recomendable que se elabore, ¿no? Cuando se puede, es lo ideal. Les puedo platicar desde mi experiencia cómo yo lo elaboro y la comunicación que yo tengo con el equipo multidisciplinario. Hay pacientes que tal vez llegan y así como llegan fallecen, entonces a lo mejor no hay mucho tiempo de elaborar un duelo anticipado, que así es como se nombra, ¿no? Es un duelo anticipado a la muerte de un paciente. Cuando sabemos que la muerte puede estar cercana, que me dicen, ¿sabes qué? Hay muy pocas probabilidades, ya se hizo todo y pues creo que lo que queda es preparar a la familia y al paciente, sí se puede elaborar. Comúnmente, en mi experiencia, no he tenido muchas oportunidades de platicar con los pacientes como tal de su muerte, así como en ese proceso, porque cuando ya sucede esto, la mayoría de los pacientes que en mi experiencia me han tocado están o intubados o sedados o ya de alguna forma ya están en cuidados paliativos con un nivel de sedación para que ya no sufran, ¿no? Entonces, con quienes sí lo he como elaborado mucho más a fondo es con los familiares. Entonces, sí, lo mejor y lo más sano es poder elaborar ese proceso de duelo anticipado previo a la muerte, porque lo que yo he visto que funciona muchísimo es que, ok, va a ser fuerte recibir esa noticia porque me ha tocado también, no siempre, pero cuando coincido con los doctores, entonces el doctor les da la información de que el paciente ya no hay más que hacer por él. Entonces,
Entonces, en ese momento el médico da la información, entonces yo me quedo con la familia, es escucharlos, es darles contención, están en shock, lloran, es estar ahí, y ya que pase este proceso como de ok, respirar, y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? ¿Qué quieren hacer? ¿No? O sea, entonces ahí empiezo a introducir el tema de una despedida digna en vida del paciente, ¿no? Entonces, hay veces que ellos mismos como familiares deciden que yo los acompañe a las habitaciones para guiarlos en ese proceso de despedida. Hay quienes deciden entrar solos y yo ya nada más les doy una guía antes de entrar. Okay. Les doy un poquito como de sentido a la muerte, les hablo un poco del significado de la muerte también, desde un término más espiritual, para que les dé también como tranquilidad en ese proceso, y ya se elabora desde el perdón, que les puedan hablar desde qué le quieren perdonar o pedir perdón a esta persona, el agradecimiento también, qué le agradecen a esa persona en todo el proceso en el que pudieron estar con él y cómo lo quieren recordar. Entonces, desde estas tres como perspectivas, los vamos acompañando, y entonces lo elaboro con ellos antes. Les digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? A lo mejor sí se puede practicar una técnica de respiración para que puedan controlarse en ciertos momentos y estar con ellos. Y a veces estoy, como te digo, dentro de las habitaciones o a veces fuera, y les digo, aquí estoy, si necesitas algo, aquí estoy afuera, ¿no? Para darles privacidad. Entonces, de alguna forma esto les ayuda mucho a sentirse orientados, acompañados, guiados. Entonces no nada más es el tema de, ya me dieron la noticia, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora no sé qué hacer? ¿Y cómo le hacemos? Y a veces me dicen, ayúdame a decirle a mi papá, que es el esposo, ¿no? Ayúdame a decirle a mi papá porque sé que se va a poner muy mal. O una vez me tocó que un paciente perdió a su esposa, bueno, estaba en otro hospital y su esposa falleció mientras él estaba sedado e intubado. Él no supo que la esposa falleció. Entonces, cuando fue trasladado al hospital donde yo estoy, me dicen los hijos, no sabemos qué hacer porque mi papá está grave, pero él no sabe que ya no va a ver a su, o sea, ya falleció mi mamá. Entonces, o sea, fue trabajar con ellos también el hecho de que era importante que él supiera, y bueno, entonces, realmente contestando la pregunta, nuevo es eso, o sea, sí se puede hacer, se llama un duelo anticipado y consiste en que puedan expresar todo lo que sienten, el darle un sentido a la muerte, brindarles una muerte digna a los pacientes y dejarlos ir, porque también eso es importante, no aferrarnos a la vida de un paciente que a lo mejor ya en calidad de vida no va a ser la mejor, ¿no? A lo mejor va a sufrir más que el beneficio, ¿no? De mantenerlo con vida. Entonces también ahí es importante trabajar con ellos todos estos pensamientos, estas creencias, estas emociones, para poder soltar y despedirse. Entonces sí, claro que sí, es algo que comúnmente se hace. Ok, sí, sobre todo, como ya mencionabas, que la mayoría de veces los pacientes ya están en un estado crítico y que no están conscientes, muchas veces la familia son los que tienen que tomar decisiones, ¿no? Por la persona que está enferma. Entonces, también esa parte de preparar a los familiares de, pues es que, pues es mi mamá, pero pues no sé, ella no quería esto, pero lo tengo que decidir, pero no, estás como, entras en un buen de dilemas que pues sí, el acompañamiento de una psicóloga es, yo creo que lo mejor que pues pueden tener. Pregunta Alberto Acosta López. ¿La psicología clínica está contemplada dentro del bien morir con base en la norma en la materia que existe en la CDMX o hace falta regular esa parte para incluirla? Híjole. No, espérame, déjame pensar en la pregunta. Mira, te estaría mintiendo si estoy como completamente informada o dándote la respuesta como tal con respecto a lo que preguntas, pero creo que sí es importante, como que sí hace falta todavía hablar precisamente, o sea, como, sí, de alguna forma promover el bien morir y darle muchísima más difusión con respecto a lo que es mejor en esos procesos, ¿ok? Porque sí, comúnmente como que falta muchísimo más impulsar tanto a la psicología hospitalaria, a la psicología clínica en este ámbito, como la psicología de salud, porque de hecho la psicología de salud tiene dos objetivos, tanto promover la salud como prevenir enfermedades o complicaciones. Entonces, si parte de estos dos objetivos de promover y prevenir, también en el bien morir, sí es importante poder promover
más información que de alguna forma pues ayude, ¿no? Al bien morir de las personas y hacerle mucha más difusión. Ok, muy bien, ahí está respondida la pregunta. No sé si la respondí, pero bueno. Se hizo el intento, se hizo el intento. Se hizo el intento. Si no, me lo llevo de tarea, como dicen los profesores. Ándale, te lo llevas de tarea, muy bien. Pregunta Gus García, que es... Ah, Gustavo, saludos a Gustavo. Sí, sí, sí. Hola, pregunta, ¿qué síntomas consideras los más destacables que se pueden percibir en una persona que empieza a sufrir ansiedad y cómo le ha impactado? Okay. Saludos, cuando les guste la pregunta. Ok, ¿qué síntomas principales? Ajá, los síntomas más destacables que puede percibir una persona cuando empieza a sufrir ansiedad. Ok, sudoración, palpitaciones, o como que se eleva la frecuencia cardíaca también. Puedes sentir mareo, ¿no? Como sensación de opresión en el pecho o que no puedes respirar, ¿ok? Estos son como los principales síntomas que en ese momento se activan, ¿ok? El temblor también, temblor, sudoración, elevación de frecuencia cardíaca, opresión en el pecho, sensación de falta de aire y ya, serían como estos, o sea, físicamente, ¿no? También. Y cognitivamente, pues es la percepción de que estos síntomas pueden asociarse con un paro cardíaco, me está dando, o sea, me voy a morir, ¿no? Algo me está pasando. Okay. Creo que sí he escuchado que eso sienten como que ¿no? Ajá, como me voy a morir. Entonces, automáticamente, si estoy pensando me voy a morir o me está pasando algo, entonces, pues activa más, ¿no? La ansiedad. Sí, y pues sí, es donde se genera este ataque de pánico, que se confunde mucho con, pues sí, con un paro cardiorrespiratorio. Entonces, siempre, pues es importante diferenciarlo, pero esos son los principales síntomas. Y no sé si había otra pregunta, creo. ¿Cómo le ha impactado a Rosy y a ti, Marlene, la pandemia? ¿Qué es tu primero? ¿Cómo ha impactado la pandemia? ¿En qué ámbito? Porque personal o profesional. Pues, es que sí, porque yo aquí puedo venir y contarles mi vida. Ajá, sí. Pues mira, digamos que profesional, ¿no? Yo creo, ¿cómo te impactó a ti? Claro, porque pues tú estabas acostumbrada a ir de lunes a jueves al hospital, de atender a tus pacientes de forma presencial, que ya lo platicábamos también hace unos meses y que de pronto te cambia la rutina y ahora acóplate a dar consultas por videollamada, ¿no? O por teléfono, o correo, no sé. Sí, ha sido un cambio significativo. Sí, yo antes decía, ay no, creo que la terapia en línea no es lo mismo, no da los mismos resultados. Y pues ahora te tienes que adaptar y pues la verdad ya vi que estaba en un error y que sí se puede. En el hospital, por ejemplo, pues sí, es dejar de ir al hospital, que para mí el hospital es como mi dosis diaria de satisfacción. Entonces ha sido también el no estar ahí, el no poder estar acompañando a los pacientes y a los familiares en estos procesos, pues es diferente, porque seguimos, bueno, en su momento que no íbamos, las llamadas se seguían haciendo, o sea, seguíamos marcando a las habitaciones, a los familiares con pacientes en terapia intensiva, les marcábamos en su celular, o sea, seguimos haciendo las intervenciones, pero vía telefónica o videollamada, que nunca va a ser lo mismo. Entonces, me impactó, yo creo que también en el tema de la muerte, con respecto a la cantidad de muertes que yo viví, bueno, o sea, como que tuve experiencia no de presenciar físicamente porque no estaba en el hospital, pero sí de acompañar procesos de duelo a los pacientes que perdían a su familiar por COVID. Entonces creo que ha sido uno de los retos, la cantidad de muertes que al final es así de no, ya, o sea, ya, ¿no? Ya, por favor. ya paren, es demasiado, ajá, y pues mucho desgaste a mí de manera personal y también la calidad de intervenciones por lo que les comento, ¿no? Y en el caso de la psicoterapia desde mi casa, algo que le platicaba a Marlene hace ratito era eso, o sea, como la falta, o sea, como el ponerme límites, de decir, porque a mí me encanta, me apasiona el tema de ayudar, de servir, de estar para el otro, de poder hacer algo con lo que yo he estudiado para ayudar a otra persona, eso es lo que más me gusta de mi profesión. Y el decir hasta dónde poner ese límite, porque si estoy en mi casa tengo muchas horas. Y entonces, si estoy en mi casa,
pues puedo atender pacientes a las 10 de la noche, ¿no? Puedo atender pacientes a las 9 de la noche. Si ellos pueden, claro, yo también puedo. Y de repente me di cuenta que no, que es mucho desgaste. Entonces creo que también ese ha sido uno de los retos de manera profesional, ¿no? Y no sé tú, Marlene, ¿cuáles han sido para ti? Pues a mí yo creo que lo que a la mayoría le ha pasado, ¿no? El cambio de rutina, de pues que estás acostumbrado a estar conviviendo con tus amigos del trabajo, que sales y vas al gimnasio, bueno, en mi caso, que los viernes te ibas al cine o te ibas a un bar, a un karaoke, ibas a salir, ¿no? A alguna fiesta, no sé. Y de pronto, pues ahora a tu casa encerrada y es como de... ¿Y mi vida social dónde está? Entonces sí era como, pues acoplarte, o sea, que ahora las juntas, pues por videollamada, ¿no? Las juntas de trabajo. Y que justo también pasa eso de que se rompen los límites que tenías. Por ejemplo, en el horario de oficina es de 6 de 9 a 6, de 9 a 6. Y muchas veces, y que también he escuchado a muchos amigos que también trabajan en oficina, que dices, es que ahora, o sea, por el hecho de que estés en tu casa, te pueden hacer que vayas a una junta por videollamada a las 10 de la noche, ¿no? Y dices, ¿por qué? o sea, claro. El hecho de estar en mi casa haciendo home office te da derecho de decirme hay que hacer una junta a las 11 de la noche, ¿no? O sea, es como que si de por sí trabajando en oficina te llegabas a salir un poco más tarde, porque pues es raro que en cualquier tipo de trabajo salgas a las 5 y a las 5, ¿no? Te quedabas una hora, ¿no? A lo mejor, si ahora en la casa es como de, pues salgo, pues trabajo 24/7, ¿no? Es como, pues aquí estoy en mi casa cuando ustedes quieran. Cuando gusten, soy materia dispuesta, sí, sí, sí. Entonces sí, yo creo que eso fue como para mí lo que me ha impactado, el cambio de rutina y adaptarte pues sí, a los nuevos métodos en que se hacen las cosas, que no puede salir tanto. Yo la verdad es que sí he salido ya como a la despensa, o sea, nunca dejé de salir a las cosas esenciales, al banco, a la despensa, a hacer pagos, que son cosas que pues tienes que ir, ¿no? Y más, por ejemplo, mi mamá pues que no está como muy con la tecnología de hacer transferencias en el teléfono, decir, como es que si yo quiero ir al banco porque si no siento que no, se me va a trabar el teléfono, bueno, vamos al banco, ¿no? Ahora también ella ya ha aprendido a utilizar un poco las aplicaciones de los bancos, entonces es como, pues ya te diste cuenta que funciona y que no necesariamente tienes que salir, ¿no? Pero sí ha sido yo creo que difícil para todos y pues ahí seguimos ya 8 meses y algunas cosas no terminas como por adaptarte al 100 todavía. Sí, todavía, exacto, que seguimos aprendiendo, adaptándonos, pero sí es algo, creo que en muchos nos ha pasado así. Sí. Sí, pero pues bueno, para seguir con esta plática, ya nos preguntaba hace rato Enrique Burto si se puede preparar a una persona y a su familia para morir. Y ya nos dijiste que sí. Ahora, ¿cómo se podría preparar a alguien, o más bien, cuáles serían tus sugerencias como psicóloga frente a un diagnóstico? Por ejemplo, digamos, me detectan cáncer, ¿no? No sé, a lo mejor fui yo sola por el diagnóstico y ahora, ¿qué es como lo que le sugerirías a una persona que tendría que hacer si tiene miedo de decirle a su familia o me voy a morir, ¿no? Porque es luego lo que piensas, no la voy a librar por todo lo que escuchas. Es como lo que tú sugieres que se haga desde la psicología frente a un diagnóstico. Ok, pues sí, es algo muy complicado también porque pues te deja en shock. Creo que también hay que entenderlo desde el duelo, como cuando le avisan a los familiares que su paciente pues va a fallecer, ¿no? También lo he visto muy similar en las personas ante un diagnóstico, ¿no? Porque han sido diagnósticos tal vez de una enfermedad crónico-degenerativa, una enfermedad terminal o hasta una amputación, por ejemplo, también lo he vivido desde ahí. Entonces, sí es mucho el poder, primero que nada, escuchar a la persona, escuchar qué siente, todo lo que siente en ese momento hay que escucharlo sin juicios, escucharlo sin una cara de no, ¿cómo? O sin intentar decirle nada más. Y 2, validar sus emociones. ¿Por qué? Porque creo que es lo que más necesitas en esos momentos. Digo, no lo he vivido de manera personal, pero les puedo compartir desde la experiencia, lo que más me ha funcionado es eso. Más que cualquier técnica, o sea, no, intervención así muy elaborada, lo más simple es lo más necesario y que a veces no tenemos tan desarrollado como personas, el escuchar y el validar sin dar juicios,
sin dar consejos, sin dar palabras de apoyo, que sabemos que a lo mejor lo hacemos con buena intención, pero que llegan a ser como contraproducentes en ese momento, porque el échale ganas, el todo pasa por algo, o sea, todo eso que no llores, mira, tú tranquila, ve las cosas positivas, no. En ese momento la persona no quiere ver lo positivo, no quiere entender el para qué, o sea, no. En el momento de la noticia, lo más importante realmente es el poder escuchar y validar lo que la persona está sintiendo. Empezando por eso, ¿ok? Ya después de que escuchas, de que validas, de que le das ese valor a la emoción de quien lo está viviendo, ¿ok? El siguiente paso, se podría decir ya un poco más tranquila la persona a quien estás acompañando, pues también es, ok, ¿qué miedos hay, no? ¿Qué te preocupa? Porque muchas veces pues surgen preocupaciones con respecto al futuro y qué voy a hacer y qué va a pasar y mis hijos y mi familia y yo y mis planes, y entonces todo eso es como, ok, también escucharlos, ¿no? Como profesional, o sea, como psicólogo, pues también irlos identificando, también ir observando qué tendencia tiene esta persona, si es muy aprensivo, es muy ansioso, piensa mucho en el futuro, o sea, es negativo, o sea, se preocupa muy fácil, es muy aprensivo, porque me ha tocado pacientes como, o mamás mexicanas que ven por todo el mundo, ya mayores, ¿no? Pero y mis hijos, y mis nietos, y mi esto, y mi otro, y se preocupan por todos, y ahí hasta el último, y le dije, ¿y usted? ¿Cuándo, no? Entonces, también es mucho saber cuáles son sus miedos, cuáles son sus fantasías también, qué es lo que ella se imagina o él se imaginan en esos momentos. Miedos, fantasías y dudas con respecto al diagnóstico también es muy importante, porque quedan muchas dudas, o a lo mejor tienen una cierta fantasía porque la vecina falleció de eso, porque me dijeron que esa enfermedad te daba y entonces que no te quedaba mucho tiempo de vida. O sea, hay muchos mitos o muchas ideas o creencias relacionadas con distintas enfermedades que se van desarrollando por la misma sociedad, y entonces es muy importante identificarlas, ver cuáles son esas fantasías y ver qué le falta de información a la persona para tener realmente evidencia e información científica que sustente lo que está creyendo, o descartarlo, porque ¿quién le dijo, no? Y a lo mejor no es así el panorama que se imagina. Entonces hay que aterrizarla a la realidad y pues ya por último acompañarla en la búsqueda de soluciones. Es, ok, ya que tienes identificado qué le da miedo, cuáles son sus dudas, cuáles son sus fantasías, descartar los mitos, ya que tienes las dudas muy puntuales o los miedos, que sí son reales, ¿ok? ¿Y qué puede hacer al respecto? Depende de usted eso, sí o no. Si sí, ok, ¿qué podemos hacer ahorita con lo que tiene para para que se sienta mejor? Si no, ahí es otro proceso de elaboración, de aceptación de la realidad tal cual, porque no hay de otra. O sea, sí, por más que se preocupe, no depende de él o de ella, y entonces se vuelve muy complicado cargar con tantas piedras en tu maleta de preocupaciones, si al final no lo vas a poder cambiar y no va a depender de él. Entonces lo vas acompañando en la solución de problemas y guiándolo en su adherencia al tratamiento, ya por último. ¿Por qué? Porque también es muy importante sus medicamentos, si necesita más estudios, su alimentación, su descanso, tomar agua, todo eso que le diga el doctor, ok, ¿qué le dijo y cómo ayudarla a que se adhiere realmente a ese tratamiento? Entonces, 1, escuchar y validar. 2, indagar sobre miedos, fantasías y dudas que tiene con respecto al diagnóstico. 3, solución de problemas, y ese diagrama sí lo puede controlar y no. Y 4, adherencia al tratamiento. Okay. Esos son, ya las anotaron. Muy bien, Miss, gracias, ya están. Y sobre todo este último punto de adherencia al tratamiento, que también ahí veo luego en tu página de Instagram, que si quieren seguirla, es psicóloga SOS, es muy buena, sube muy buena información. Pensé que ibas a decir algo. No, iba nada más a decirle sic de psicóloga, sic.sos. Así estoy en Instagram. Los vamos a poner aquí en los comentarios por si les interesa seguir sus páginas. Pone datos, la verdad es que muy interesantes, muy muy útiles, que a lo mejor no son para nosotros, pero sí para alguien que conocemos. Entonces es muy muy buena página que pueden seguir ahí en Instagram, y está aparte de diseño muy bonito. Pregunta Daniel Sosa,
Solo es cuestión, comenta Daniel, solo es cuestión de organizar, tener tiempo para todo. Sí, tiene razón. Y pregunta, ¿hasta qué punto es válido tener miedo a la muerte? Totalmente válido y aceptado, y eso es lo que yo siempre voy a luchar para normalizar el tema de la muerte lo más que se pueda. Hablemos de la muerte, hablemos de nuestra propia muerte, hablemos de lo que queremos y realmente hablemos de este miedo, porque es totalmente válido. Yo, por más que lo, o sea, más que lo veo, lo trabajo, estoy en el diploma de tanatología, puedo identificar ciertos miedos a la muerte y es mejor hablarlos, o sea, y saber que le tenemos miedo. Y justo una publicación que puse hace poco fue eso, o sea, una pregunta que yo hice fue, ¿qué es lo que te resulta aterrador de la muerte realmente? Es el cómo vas a morir, el cómo se van a quedar tus familiares, tus seres queridos, o el qué existe después de la muerte, o el hecho de saber que es algo irreversible y que no vas a volver a vivir tu vida. ¿Qué es lo que resulta aterrador? Creo que es empezar por ahí. ¿Es válido sentir miedo ante la muerte? Totalmente válido y esperado. Hay que empezar a trabajar, ok, si le tengo a la muerte hay que empezar a identificar qué es lo que me resulta aterrador y prepararnos, porque nos va a pasar. Yo puedo estar hablando con ustedes y mañana me puedo morir y es una realidad. O sea, y eso de verdad. Entonces, creo que eso es algo de lo que sí he aprendido en el hospital, que no tenemos nada asegurado y que de un momento a otro la vida nos puede cambiar. Entonces, sí es que trabajar, elaborar el tema de nuestros miedos a la muerte y de verdad va a parecer muy cursi, pero disfrutar cada momento de nuestra vida, cada instante, el presente, porque es lo único que tenemos y lo que podemos asegurar este segundo, este momento, ya al ratito no sé qué puede pasar. Tampoco viéndolo como en una perspectiva de pánico, ¿no? De, ay, no, es que me voy a morir al rato, no, sino de verdad poder estar tranquilos de que si yo me muero mañana o al ratito, estoy satisfecho con lo que hice en mi vida. Y si no, pues, ¿qué te falta para estar satisfecho? ¿Qué hay ahí que no te deja avanzar o qué es lo que le tienes miedo? Entonces es lo que yo les podría recomendar, hacerse esas preguntas y hablar de la muerte, normalizar, hablar entre su familia también de la muerte, es algo muy importante, precisamente por lo que platicamos hace ratito. ¿Qué quieres al morir? ¿Quieres que te intubemos para que mantengamos, para que hagamos ese esfuerzo, o prefieres no ser intubada? ¿Quieres que te crememos o te enterremos? O sea, el bien morir precisamente, y hablar de la muerte no significa que la vamos a traer. Ese es un mito, una creencia muy irracional de que no, porque si habla de la muerte la traigo. No, es lo mejor que podemos hacer para estar preparados y que cuando suceda no tener dudas de, ay, ¿qué era lo que quería mi mamá, mi papá, mi hermano? Es como ya sabemos porque ya lo hablamos. Entonces, sí. Claro, hasta en la parte de los trámites, ¿no? Porque muchas veces si la persona tiene un seguro de vida o cosas así, es como, pues, hablarlo de, miren, a mí yo quiero que me cremen, tengo un seguro, aquí está el número, si yo me muero llaman aquí y aquí se asesora. Pues así hablar de todo eso, porque pues sí es un protocolo casi que tienes que armar y estar preparado, así como cuando armas tu mochilita por si hay algún siniestro de sismo aquí o algo así. O sea, lo mismo, preparar como un tipo protocolo de, bueno, o sea, si me muero ya sabemos a dónde tenemos que hablar, que tiene tal seguro, que acá, que el acta de defunción, porque aparte, o sea, te estás enfrentando a la pérdida de una persona, de un ser querido, y aparte a todos los trámites legales que el cuerpo, que el acta de defunción, que a lo mejor identificar el cuerpo, ¿no? Si fue en un accidente o algo así. O sea, sí te enfrentas con muchísimas cosas. Y yo creo que si tienes eso claro, si lo hablas en su momento, dices, bueno, esto ya como que dices, bueno, ya sé cómo se maneja, ya sé lo que querían, me enfoco ahora en los trámites, ¿no? Es ahorro de energía y tiempo en otros temas y le hace el proceso más fácil a los familiares, en vez de decir, no, nunca le voy a decir de la muerte porque va a pensar que ya me quiero morir, o va a pensar que quiero matarlo, ¿no? Y también el tema de donación de órganos, no sé cómo, o sea, que es muy importante poder sacar nuestra tarjetita, bueno, quienes quieran donar órganos, saber que su familia sepa que quieren donar órganos o no, para que también, si es que sucede algo que tenga la posibilidad de donar, pues que también la familia no se sienta culpable o decir a lo mejor y no quería, que puedan tomar esa decisión, decir eso es lo que quería mi ser querido, y pues sí, también es un tema muy importante. Entonces, sí.
Sí, así es, amigos. Hablen todo. Siempre hay que hablar todo de cómo lo sintamos, porque así te ayuda a sacarlo y a conocerlo, sobre todo para que sepas cómo actuar cuando se llegue la situación, porque pues nunca es para lo único que no sabes cuándo te va a llegar, a qué hora, dónde. Entonces es como, Y yo digo, gastamos tanto tiempo en incertidumbres de la vida, de la pandemia, cuándo va a terminar, y lo que nunca queremos pensar es en cuándo me voy a morir, no cuándo, sino qué voy a hacer para lo único que tengo seguro en la vida, que es que me voy a morir. ajá, ¿Qué estoy exacto. haciendo? Entonces, sí, Ajá. Sí, 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 sí. totalmente de acuerdo. Pregunta Miriam Rodríguez, ¿la parte espiritual se considera desde la psicología hospitalaria? Sí, aunque no, bueno, desde la psicología hospitalaria, el ser como tal una ciencia, bueno, como que está basada en evidencia científica, no como tal, como intervenciones en psicología hospitalaria, pero sí lo puedes complementar bastante bien desde la tanatología. Precisamente por eso yo estoy estudiando el diplomado, para complementar esa parte espiritual, que de verdad creo que es un ancla muy, muy fuerte en los procesos de muerte de los pacientes. La espiritualidad, el poderles dar un sentido a la muerte, ayuda mucho a ser menos trágica o menos dolorosa, aunque ya lo es, pero sí, 100% es en mi práctica. No te puedo hablar desde todos los psicólogos hospitalarios o desde la Claro. psicología hospitalaria, pero a mí en mi experiencia como Rosy Aguilera, yo sí lo incluyo bastante bien, o sea, como que sí, lo complemento, la psicología hospitalaria con la espiritualidad y la tanatología, para pues brindarle una atención a los familiares pues de calidad, no descartar la espiritualidad, porque a lo mejor es lo que te va a ayudar a crear ese vínculo con ellos y que se sientan más tranquilos y en paz. Me acuerdo que una vez acompañé a una familia en la despedida de su mamá, tanto a los hijos como a su esposo, y son cristianos, entonces llevaron a un pastor y entonces hicieron alabanzas alrededor de ella. Ella ya estaba, bueno, estaba sedada, pero le cantaron muchas alabanzas, Ok. rezar, o sea, como que de verdad hicieron un momento muy bonito que les transmitió muchísima paz a ellos, de decir, te puedes ir en paz y nosotros también vamos a estar en paz. Entonces, sí, a mí me gusta mucho también incluirlo. Claro, ¿no? Y yo creo que sí es una parte importante, independientemente de a lo mejor cuál sea como tu creencia o la religión que practiques. Exacto. Personalmente yo creo que creer en algo que sea más allá no sé, un ente o creer en algo siempre como que te ayuda mucho de forma espiritual. Yo creo que para mí es vital, o sea, para cualquier ser humano que trabaje en su espiritualidad, para mí es súper importante. Y me Muy, imagino que ya frente a un duelo, una enfermedad, pues más. Entonces sí muy, te ayuda. muy, muy importante. Sí, sí, sí. Claro. Y ahora mencionábamos ya, bueno, ya hemos hablado de varias, lo hemos mencionado muchas veces, el duelo. O sea, creo que todas las personas que estamos aquí, que nos están viendo, hemos perdido a un ser querido, una mascota, un amigo, una amiga, ¿no? Que al final siempre atraviesas ese duelo. Tú como psicóloga, ¿qué recomendaciones nos darías? O, bueno, primero, ¿cuáles son las etapas que debe tener un duelo? Y hasta qué punto dices, pues no sé si haya como bueno, te puede durar 2 años el duelo, ya de ahí a lo mejor necesitas ya otro tipo de atención, ¿no? O sea, ¿cómo es esto del duelo? Pues mira, en cuanto a etapas, no hay como etapas así como muy, o sea, sí existe en la teoría, ¿no? Pero lo que también se ha estudiado también es que una persona en duelo puede pasar de una etapa a otra, o sea, no son como lineales, sino que pueden ir variando, te puedes regresar a otra etapa, pero ¿No? comúnmente las más conocidas son las de Kubler-Ross, que hablan precisamente de una primera etapa de negación, ¿no? En donde la persona pues realmente todavía no asimila el hecho de que pues sí, o sea, está perdiendo a su familiar, a su mascota. O una vez leí en un libro un ejemplo que daba muy básico, pero que ejemplificaba las etapas, como perder unas llaves, ¿no? El hecho de perder las llaves, que al principio es, no, aquí deben de estar por acá, no deben de estar por aquí, no las he perdido, ahorita las voy a encontrar. Aquí las dejé, aquí las dejé. Aquí las dejé, no nos pasa, es como aquí las dejé, no, o estás en la Ajá. bolsa buscando y no, voy a buscar bien porque sé que aquí están, ¿no? Ujú. Y eso mismo pasa ante la muerte de un ser querido, la pérdida, o sea, ante cualquier pérdida que se vive un duelo, es la negación, es ese proceso en donde dices, no,
mi familiar no se ha muerto, ¿no? O va a regresar o es una ilusión, ¿no? Y es totalmente válido y esperado, porque eso es algo muy importante. No patologizar cualquier reacción que se vive en un duelo. Es algo natural que se tiene que vivir y que hay que afrontar, ¿no? Entonces, primero la negación. Luego viene una fase como enojo, ¿ok? Como enojo, puede ser enojo hacia uno mismo, enojo hacia la realidad, hacia Dios, hacia la persona que fallece, hacia lo que estás perdiendo, ¿no? Es como ese coraje, ese enojo, y lo sientes, y entonces con el ejemplo de las llaves, es como, ay, siempre me pasa lo mismo, eres un tonto, o sea, te vas enojando, ¿no? Y es como que es una etapa de como de, pues sí, de mucho coraje, ¿no? Te da coraje el haberlas perdido. Y luego viene otra etapa que es la negociación. Entonces ahí como que empiezas a decir, bueno, pero pues ¿qué puedo hacer? Ya las perdí, ya perdí las llaves. ¿Ahora qué? ¿Qué puedo hacer para pues, buscar una, o sea, seguir, ¿no? Entonces ahí como que vas negociando con el dolor y con la aceptación, pero todavía no está completamente aceptado. Estás como en esa negociación de qué hago ahora, pues ya no, a lo mejor ya no voy a cambiar lo que sucedió, ya las perdí, ya perdí las llaves, ya perdí a mi familiar, ¿ahora qué? Pero entonces en ese proceso viene una etapa que es la de depresión, ¿ok? Es donde da el bajón. ¿Por qué? Porque ya estás negociando que tal vez no va a regresar. O sea, ya pasaste la negación al enojo y a decir, bueno, ya como que no te enojas, te calmas y dices, ok, o sea, te empiezas a ver que realmente ya lo perdiste, ya perdiste esas llaves. Y entonces... Empieza a caer el 20, ¿no? Como de, pues sí, ya. Y que no va a regresar. Precisamente hace ratito que estaba con una paciente, pues las que les comento que estoy acompañando en su proceso de duelo por la muerte de su papá, me decía, es que hoy en la mañana me di cuenta que mi papá ya no va a estar en mi siguiente cumpleaños. Y se pone a llorar, ¿no? Y esto lo cuenta. Entonces me di cuenta en todos los cumpleaños donde ya no va a estar y en todas las fechas importantes. Y entonces empieza a pensar en la Navidad y en el Año Nuevo. Entonces viene a caerle este 20. Entonces entra en una etapa depresiva, o sea, depresiva esperada, ¿ok? Acuérdense, no es patológico ni nada. Entras como en esa tristeza profunda de ya no va a estar, ya no va a regresar y ahora voy a estar sin esta persona, ¿no? Entonces, en esta etapa depresiva, después de poder sentir el dolor, porque algo muy importante en el duelo que leí también en un artículo es que el duelo es como una herida, cuando te raspas, la rodilla por ejemplo, te raspas y arde y duele y entonces está ahí, pero entonces tienes que lavar la herida para que no se infecte, entonces tienes que ponerle alcohol y desinfectarla y cuando lo pones arde más, ¿no? Entonces, sí. ¡Uy, no, es horrible! Ese ardor que se siente te va a ayudar a que sane la herida y a que no se infecte. Lo mismo va a ser un proceso de duelo. Necesitas ponerle alcohol a la herida emocional para sanarla. Entonces va a arder. Entonces es una etapa de mucho dolor, de mucha tristeza, en donde te van a dar ganas de llorar mucho, en donde vas a estar como muy, pues sí, muy melancólica, donde a lo mejor y te va a costar mucho trabajo, va a haber días más difíciles que otros. Y lo más importante en esta etapa es poder expresar eso. Porque si no se expresa y si no se lava esa herida, si no quieres sentir el ardor que significa desinfectarte la rodilla y la dejas ahí, se te va a infectar. Y eso pasa con los duelos complicados, que sale después y a lo mejor mucho con más intensidad. Entonces, lo importante es poder sentir el dolor en esta etapa para poder pasar ya como la etapa de aceptación, ¿ok? La aceptación consiste en esto, es decir, ya perdí las llaves, sí me duele, sí estuvo gacho, pero pues tengo que seguir con mi vida, ¿no? Saco un duplicado y continúo con mi vida. En el caso de una muerte de un ser querido, no os voy a sacar un duplicado, pero consiste en poder seguir con tu vida dándole un giro y un sentido a la muerte de esta persona, en cómo vas a trascender en tu vida actualmente. A lo que voy con que no es una etapa lineal, es que bueno fuera que fuera así de bonito, ¿no? De que vas de una a otra, pero a veces puedes pasar, ya vas a la negociación y de repente, o en la depresión, y de repente te regresas al enojo. Yo llevo 7 meses acompañando a una señora que perdió a su esposo por COVID, y entonces 7 meses, ya íbamos como tocando la aceptación de ya no va a volver, y ya lo estoy aceptando. Y entonces vuelve es que me siento muy enojada, y entonces me enoja la gente que está feliz ahorita, y me enoja la gente que tiene a su pareja ahorita. Dice, ¿me estoy volviendo loca o qué? Yo no, es esperado.
como psicólogo, entonces ahí va la siguiente pregunta, ¿cómo acompañas esos procesos de duelo o cómo poder hacerle? Pues simplemente es eso, no hay palabras, porque mucho me preguntan, ¿qué les digo, no? ¿Qué decir en esos momentos? No hay palabras, no trates de decir algo que va a ser contraproducente, échale ganas, ya no llores, todo pasa por algo, ya está en un lugar mejor. La persona no quiere saber eso, o sea, no le interesa en dónde está, o sea, lo único que le está importando es que ya no está aquí. Entonces, lo mejor que se puede hacer en ese momento es no decir todo esto, más bien es qué no decir en vez de qué decir, y poder acompañar en silencio y con tu ayuda, ¿no? Preguntándole, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que te traiga de comer, por ejemplo, en esos momentos al inicio, ¿no? Que te traiga de comer, o si ya pasaron ciertos meses, poder escribir a la persona, ¿y cómo estás? ¿Necesitas algo? Oye, salgamos, ¿tienes ganas de salir? O ir y llevarle algo, una sorpresa, y vamos a ver una película, así, ¿no? Es puro acompañamiento y validación de sus emociones. Todo lo que sienten desesperado, acompañar en silencio, abrazarlos, que lloren todo lo que necesiten llorar, porque a mí me ha tocado mucho el tema de no puedes llorar, o no quiero que mi mamá me vea llorar porque también va a llorar y entonces vamos a estar mal y no quiero verla mal. No, toca estar mal, toca llorar, toca ponerle alcohol a la herida y sentir el ardor y sentir eso. Entonces, es eso, es como este acompañamiento en cada una de estas etapas e ir con ciertas estrategias también, rituales, por ejemplo, de despedida, hacer un ritual, prender su velita, despedirse tal vez, o a veces cómo lo van a recordar, hablar a la persona, escribir una carta, hacer un libro de recuerdos con el con la familia de quién era esa persona, qué le gustaba, a lo mejor sembrar un arbolito y que eso represente a la persona, ¿sabes? Darle vida por medio de un árbol. Hay muchos rituales también. Yo les recomiendo un libro que se llama Aprender de la pérdida, de Robert Neymeyer. Si quieren luego se los paso, no sé cómo es. Pero este libro también al final te va explicando, o sea, precisamente como dice el título, Aprender de la pérdida, te va explicando estas fases y al final te trae como, o sea, vienen como una serie de actividades o rituales que puedes hacer para elaborar tu duelo. Entonces también vienen un sinfín de rituales, de actividades que también te pueden ayudar a pasar por este proceso. Pero es entender que es un proceso y que el término, bueno, como la duración, no hay tiempo como así de establecido de 2 años o 6 meses, pero sí se sabe que el primer año, desde la muerte, el primer año de la muerte, de duelo es el más complicado, más difícil, porque es donde recorres todas las fechas importantes sin la persona. Es la primera vez donde en la Navidad no van a estar juntos, como me decía esta chica, en donde en el cumpleaños no va a estar conmigo. Entonces, el primer año es el más difícil, el más doloroso, en donde más necesitas llorar, hablar, desahogarte, tener tu red de apoyo para poder, como que, se puede decir como cruzar ese bosque, ¿no? Así oscuro, de cruzarlo y poder salir, necesitas llorarlo y necesitas estar. Entonces, eso yo creo que sería, en pocas palabras. Totalmente, sí, es algo complicado. Dice aquí Daniel Sosa, sí, a pesar de que terminé con mi novia hace un año, aún sigo con ese duelo y estoy como en un sube y baja de etapas y emociones. Y justo eso era lo que me venía a la mente. Esto de las etapas del duelo también se considera un duelo cuando hay una ruptura amorosa, a lo mejor. Sí, ruptura amorosa, pérdida de empleo, cambio de casa, la pandemia, pérdida de salud, todo lo que implique pérdida, perdí a alguien o perdí un objeto muy valioso o perdí una etapa de mi vida o perdí mi salud, perdí mi mascota, todo es válido en un proceso de duelo. Y es que existen duelos también desautorizados. Son duelos que no nos autorizan vivir porque es como, ay, no es para tanto, ¿no? Ay, ya, es tu mascota, luego compras otro, o te adoptas. Niños, ¿no? Chiquitos, ay, pues era un perrito. Ajá, no, desde ahí hay que empezar a enseñar que es válido y que llore, sí, porque hay duelos que se desautorizan mucho, pues sí, o perder un bebé, por ejemplo, bueno, pero no, todavía no nacía, ¿no? Es como, no, es un duelo, ¿no? O cuando pierdes una pareja es de, no, ya,
no pasa nada, luego vas a conocer a alguien más. Tú, empoderada, tú, que no te preocupe, no, es como al Vámonos a la contrario. fiesta. Vámonos, que no sientas, que no te vea llorar. No, al contrario, llora, ¿qué necesita? Igualito que con la muerte, pero con cualquier pérdida. Obviamente hay pérdidas mucho más significativas o que tardan más tiempo, pero todo implica, o sea, toda pérdida implica un proceso de duelo. Y todo proceso de duelo trae síntomas que son esperados, son naturales y que no hay que juzgar como ya estás loco, ya estás enfermo, ya necesitas medicamentos, chochos, porque no, es válido y ni modo, hay que vivirlo. Claro. Comenta aquí Rosa Elda Mena, es más difícil en este tiempo las partidas, ya que no se permite despedirlos como lo tenemos establecido y ese tributo, por eso el desapego y sufrimiento es difícil. Claro, de hecho, eso también se me venía hace un momento a la mente, o sea, por esta parte del COVID, las personas que han perdido familiares, pues no, por el protocolo de contagio y de nivel de, pues sí, de peligrosidad de esta enfermedad, pues no te permiten ya despedirte de tu paciente, o sea, te internan y tengo entendido que, bueno, más bien sí pasa porque una tía falleció de COVID, o sea, te internan y ya, o sea, no lo volviste a ver, si acaso a lo mejor una llamada, ¿no? Si el médico que está ahí como que le hace el paro y, ay, escríbale a mi familiar o algo así, que sí ha habido muchos enfermeras o médicos que están con mensajes desde sus propios números y así, pero pues ya no los vuelves a ver y lo peor es que ya no, tampoco los puedes enterrar, no puedes hacer este ritual del velorio, de los rosarios, ¿no? Que también te ayuda mucho a esta parte del duelo, porque pues te lo entregan ya incinerado, entonces es como, no, o sea, te saltas toda una parte del duelo, yo creo que eso es muy difícil. Sí, es muy complicado, sí, yo en el hospital, pues precisamente cuando era COVID, el hospital, sí hacíamos todo este tema de pasar mensajes, notas de voz, para ayudar a la despedida de los pacientes también, y sí es muy importante y no en todas las instituciones se da, entonces sí obstaculiza mucho lo que se está viendo, ¿no? Como esto de alguna forma sí frena mucho los procesos de duelo, que seguramente en un año, dos, vamos a ver muchos duelos complicados por lo mismo de todo este proceso del velorio, de los rituales, más que nada. Pero sí es importante entonces poder de alguna forma hacer este tipo de rituales desde otra perspectiva, ¿no? O sea, cómo poder, sí, conmemorar la vida y la muerte de mi ser querido, a pesar de que no lo vi o no pude velarlo como yo acostumbraba, porque es una tradición, o ya está como un ritual, pues que ya se da, ¿no? Entonces, yo lo que he visto y lo que he acompañado, pues son más como misas, por ejemplo, por Zoom, procesos de despedida desde casa, con las cenizas, hacer lo mismo que pudiste haber hecho con en un velorio, pero desde casa. Entonces yo les hago que prendan una vela, que estén en un lugar en un momento donde puedan expresar lo que sienten. Entonces elaboro este proceso, ¿no? Para que de alguna forma también puedan tener esa despedida, pero sí es más complicado, o sea, no podemos quitarle eso, que es lo que complica un poquito más. Pero bueno, sí, hay que buscar esas estrategias, como les digo, para de alguna forma también poder ayudar a que la mente vaya procesando lo que viene siendo la pérdida. Claro. Pregunta Miriam Rodríguez, ¿qué tan normal después de 13 años de una pérdida es vivir partes de un duelo en un día especial que regresa fuerte la ausencia de esa persona que se ha perdido? Ok, por lo que entiendo, como fechas importantes donde te acuerdas de esa persona, el acordarte, a lo mejor que ese día sea un poquito más complicado, no pasa nada, o sea, es válido, de igual. Después de muchos años. Ajá, después de muchos años, pero lo importante es cuál es la intensidad de la emoción. O sea, una cosa es como decir, ay, esta fecha fue su cumpleaños y entonces, pues lo recuerdo, pero también recuerdo cómo a él le gustaban sus enchiladas, ¿no? Entonces, bueno, como que vas recordando, sí te sientes triste, sientes la tristeza, pero no es una tristeza en una intensidad muy fuerte o sea, como el primer día o el primer cumpleaños. Si sí lo es, entonces ya estamos hablando de un duelo patológico, bueno, de un duelo complicado, que sí requiere como tal ya de una elaboración de un proceso psicoterapéutico para poder trabajar precisamente qué es lo que está
como que obstaculizando que se llegue a la aceptación como tal, ¿no? Que se llegue a integrar el duelo con la vida y seguir adelante, si es que las fechas importantes llegan a ser muy, como que llegan a mover emocionalmente mucho de la persona. Pero como digo, sí vas a sentir que esas fechas pues nunca las vas a olvidar y siempre vas a estar recordando a la persona, pero sí es importante estar ahí. Si ya fueron tantos años, chance, y sí ya puede ser un duelo complicado. Claro, depende, como decías, el nivel de la emoción, ¿no? O sea, si de verdad te pones muy mal como el primer día, pues entonces se puede considerar un duelo complicado, que se tendría que tratar con un psicólogo, ¿no? Okay. Así es. Pregunta Daniel Sosa, ¿el duelo es válido hacerlo personal, o sea, solo mío, o también hacerlo público? Yo creo que se refiere a esto, parte de platicarlo, ¿no? O a lo mejor de vivirlo él solo o ir con un psicólogo. Uh-huh. Pues, a ver, si entiendo, la pregunta es el hecho de que tú, o sea, el duelo para cada persona es individual, o sea, cada uno lleva un proceso diferente y no puedes compararte como él ya no está llorando y porque él ya se va a fiestas y yo sigo aquí tirado llorando por mi familiar. Cada uno lo vive de manera diferente, pero sí es importante poder expresar y hablar de esto que sientes, ¿no? A lo mejor si es algo muy personal o que te sientes cómodo simplemente quedándotelo, ok, es válido, pero sí es importante como escribirlo, hablar, o sea, como sacarlo, de alguna forma, si es que realmente no te sientes cómodo con las personas alrededor con quienes estás, ¿no? Pero siempre va a ser muy importante pasarlo acompañado, sí estar acompañado de más personas que a lo mejor pueden de alguna forma sostenerte o amortiguar el tema del dolor o los momentos difíciles o tristes, como de alguna forma acompañado. Había un proverbio, que no me acuerdo cómo comienza, pero creo que es los momentos, o sea, de disfrute son dobles cuando estás acompañado y las penas se hacen, o sea, ¿cómo era? Las penas son como la mitad al estar acompañado, ¿sabes? O sea, que se hacen menos al estar acompañado. Entonces, eso es, o sea, creo que es importante también tener una red de apoyo en la cual puedas precisamente eso, apoyarte. Y sí, no sé si esa es como la pregunta, pero si entiendo, si es eso, esa sería la respuesta. Ok, muy bien. Y comenta Rosa Elda Menas, se vive con el duelo con algunas transformaciones, dependiendo tu amor y lo difícil de la pérdida, y si es válido seguir teniéndolos en tu ser, tu mente, amor, recordando su valía. Pues sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo, y como tú bien mencionabas hace rato, todo lo que sientas en un determinado momento es válido, ¿no? Y es como permitirte sentirlo, permitirte llorar, te sientes enojada, siéntete enojada, quieres llorar, llora, quieres gritar, grita, o no. Entonces, o sea, vivir todas las emociones y darte permiso de vivirlas, de sentirlas. Así es, permitirte, porque creo que eso a veces es lo más complicado. No nos damos ese permiso, nos exigimos mucho, nos exigimos ya estar bien o ya salir de eso, y no. O sea, yo te digo, este proceso de acompañamiento que estoy dándole a esta señora que ya llevo 7 meses, que fue por COVID y también fue todo este tema de no poderse despedir y así. Sí. A veces ya se me quiere ir y le digo, no, le meto el freno y no, aguanta, todavía no. O sea, que es válido y es esperado y entonces es que hoy me sentí muy triste, sí, se vale. Y es que ya son 7 meses, ya no debería, no, sí. O sea, al contrario, sí, cada mes, y te digo, el primer año pues iba a ser muy complicado. Entonces sí. Okay. Sí, no, en el duelo no hay normas, no hay nada establecido. Sí, claro. Muy bien. Pues ahorita ya no tenemos más preguntas. Yo nada más quisiera abordar un poquito la parte de tanatología, que es el diplomado que estás ahorita tomando precisamente. La tanatología es la disciplina que te aborda todos los temas alrededor de la muerte, ¿no? O sea, el sufrimiento, los duelos, la pérdida. ¿Qué tan importante consideras que las personas, a lo mejor quizás no un diplomado, pero tomen un curso pequeño de tanatología? ¿Qué tan importante es la tanatología en la vida de una persona? Yo sí lo recomiendo bastante, porque precisamente lo que platicamos hace ratito de prepararnos para nuestra muerte,
al estar tan en contacto con el tema y la teoría y lo que vas aprendiendo y lo que te van diciendo, también vas elaborando tu propio proceso. Y entonces también es una buena guía y un acompañamiento para poder tú mismo pues tocar ese tema, ¿no? Que a lo mejor cuesta trabajo y que siempre es importante, ¿no? Tanto aprender algo nuevo y qué mejor que sea de nuestra muerte que o cómo acompañar a nuestros familiares o cómo yo vivir este proceso. Lo mejor, bueno, también, ¿no? Si es un proceso complicado que ya no se está logrando, pues sí, el acompañamiento psicoterapéutico, pero como conocimiento de diplomado, talleres, lo que sea de tanatología, sí lo recomiendo y creo que es muy valioso, perderle el miedo a la muerte. Sí, claro. Me acuerdo mucho que dice mi mamá que le tenemos miedo a la muerte porque no fuimos creados para morir. Entonces, eso me hace como que un poco de sentido. Sí, pero sí. Pues sí, comenta Francisco Cabral, ¿qué experiencia tienes, Rosy, tan joven? Muchas felicidades. Sí, muchas felicidades. Ay, muchas gracias. La verdad es que sí soy un poco intensa en el tema de prepararme. Creo que es algo también muy importante quienes sean profesionistas en el ámbito que sea, pero yo sí les recomiendo eso. Digo, creo que como no dejar para después el hacer lo que te gusta, lo que te apasiona y realmente seguir como que preparándote. Yo sí les puedo decir que yo trabajo de mi pasión, como se pueden dar cuenta, es algo que no tengo que estudiar, o sea, no tengo que prepararme, o sea, por ejemplo, para la entrevista, no, le estoy contando mi día a día, lo que hago. Yo a veces llego al hospital en la mañana y me salgo en la noche porque doy consultas en la tarde. Entonces digo, no aguantaría yo creo que 12 horas estar en un hospital si no me apasionara y me encantara lo que hago. O sea, creo que es muy complicado y sí requiere como también esta parte de vocación. Pero muchas gracias, la verdad es que sí, como les digo, soy un poco intensa en el meterme a cursos, a diplomados, a esto, al otro, porque me gusta. Entonces creo que es la clave, hacer lo que te gusta, lo que te apasiona y de ahí salen muchas ideas, ¿no? En el ámbito que sea. También tú, por ejemplo, Marlene, con este proyecto, también muy, sí. muy valioso. Es como, ¿qué puedo hacer, no? Y de alguna forma también disfrutarlo. Entonces, yo les agradezco también lo que necesiten. Sí, no, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y como les mencionamos hace rato, si quieren seguir la página de Rosy, ahorita se los vamos a dejar en los comentarios en Instagram y también en Facebook está. Sube mucha información muy útil, tips, algunas como datos, sí, información como muy ligera, o sea, explicada muy ligera que sí te ayuda a entender si estás pasando mal, si te sientes triste, si te sientes bien, en pandemia o no. Entonces yo creo que pues la psicología siempre es como para cualquier aspecto de la vida, en cualquier contexto, sea pandemia o no, o estoy muy feliz. Entonces, pues muchísimas gracias, Rosy. También yo te quiero felicitar porque estás bastante muy bien preparada. Qué bueno que te prepares, qué bueno que te apasiona y se nota, ¿no? Se nota que lo disfrutas, que te gusta y eso yo creo que es lo más importante porque te preparas para ti misma, pero también para tus pacientes, para ofrecerle lo mejor a ellos, ¿no? Claro, sí, yo parto de algo muy importante que es el respeto y la calidad de atención que le puedes dar a otras personas. O sea, puedes estar muy preparado tú, pero en el momento de la práctica o del trato puedes ser irrespetuoso, puedes no estar al 100% claro. Y entonces creo que tampoco se vale, ¿no? Creo que sí es importante pues, brindar esta atención de calidad, pero pues sí, o sea, con la preparación, pero pues creo que es mucho la vocación y también por eso quise hacer la página. Esa es la página en donde pueda como que compartir, porque creo que un sentido de la página es ese, compartir mis experiencias, así como les conté ahorita, algunas también en la página, pues Marlene que está ahí, que me ve o sea, a veces comparto anécdotas, ¿no? De que, ay, me pasó esta semana esto con un paciente, esto viví, esto aprendí, esto le sufrí, esto, o de mi terapia, ¿no? Ay, aprendí esto con mi psicólogo, o sea, como compartir mi vida, mi día a día, para que sepan que conocer más de la psicología hospitalaria, de la psicología, de la psicoterapia y de la tanatología, desde mi experiencia, lo que yo sé, porque sé que a lo mejor me falta mucho para aprender, hay mucha gente que tiene mucha más experiencia que yo, como les digo, hay muchas preguntas, híjole, esa no me la sé, pero la investigo o es parte del seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo también te agradezco el espacio, qué bueno que tienen, como te decía, este proyecto, como difundir información, como hacer conocer, pues,
temas como interesantes y pues muchas gracias, María, también. No, muchas gracias a ti y pues también muchísimas gracias a las personas que se quedaron con nosotros en esta plática del día de hoy. Esperamos que les haya servido la información, los consejos, los tips que nos dio Rosy, que es psicóloga hospitalaria. Si llegan a necesitar también de alguna terapia, de sus servicios, pueden contactarla. Ahorita les vamos a dejar ahí la página también. Y pues seguramente ella con mucho gusto los va a acompañar en lo que necesiten para poder sentirse muchísimo mejor. Y pues también muchísimas gracias a las personas que nos ven desde la página de Inteligencia Artificial, la página de Noticias Ciudadanas, para que vayan también a seguirla y puedan estar informados casi en tiempo real, que es lo que nos permiten las redes sociales, de ver todo inmediatamente, hasta incluso antes que en la tele o en el radio. Entonces pues ahí vayan a darle like a la página de Inteligencia Artificial y a la página de Psicóloga SOS, para que estén ahí también informados y también, así como vemos memes en redes, podamos ver un poco de información de valor que nos puede servir en cualquier momento. Así es, aprender algo nuevo. Ajá, y para ayudar a alguien, ¿no? Por si se llega a ofrecer. Muchísimas gracias, Rosy, cuídate mucho, y también ustedes cuídense mucho, que tengan muy buen fin de semana. Y no bajen la guardia todavía, porque ya vamos a la guardia otra vez. Así es, sí, muchas gracias a todos por estar hasta ahorita, ¿no? Hasta este momento, por sus preguntas, y pues seguimos en contacto. Gracias a todos. Cuídense, bye. Bye.